Bien, vamos a empezar esta segunda parte del video explicando el literal de. Entonces vamos a la pizarra, proponemos la función y igual a x cuadrado sobre 5x menos 3 Una vez que ya tenemos la función, reconocemos qué operación está realizando. En este caso es sencillo determinar de que esto es un cociente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decía la función cociente? Si yo tengo pues f sobre g de x, mi derivada va a ser igual pues a f' por g menos f por g' sobre g al cuadrado, ¿sí? Es decir que f, vamos a ponerle aquí abajo, f de x será igual a x cuadrado, que vendría a ser el numerador, g de x, que vendría a ser la segunda función, viene a ser 5x menos 3, y derivo cada una de ellas, ¿no? Entonces aplico f' de x. Esta es una función algebraica, x al cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice la función algebraica? Que nosotros bajamos el exponente, es decir, el 2 baja a coeficiente, ponemos la x mismo, pero le quitamos 1, es decir, 2 menos 1, 1. Pero en álgebra sabemos que se sobreentiende, no es necesario ponerlo, 2 a la x, ¿ok? Para g' de x, es decir, la derivada de la función g, tenemos 5x menos 3. Entonces esto también es una resta de funciones, es decir, puedo yo derivar por separado. Primero el 5x, que habíamos dicho que el 5 es una constante, entonces el 5 se mantiene y derivo la x, pero la derivada de x, ¿a qué es igual? A 1, ¿sí? La derivada de x es igual a 1, entonces 5 por 1 sigue siendo 1. Y la derivada de 3, que es una constante, vendría a ser 0, ¿sí? De acuerdo a nuestra tabla, podemos ver en la tabla y nos vamos a dar cuenta, ¿no? Entonces 5 menos 0 sigue siendo 5, entonces 5 es la respuesta final. Una vez que ya tengo los datos de las funciones, ya tengo su derivada, simplemente reemplazamos en la fórmula, ¿sí? Entonces, para nosotros, el cociente de estas dos funciones, f sobre g de x, va a ser igual a f, que vendría a ser 2x, por g, que vendría a ser 5x menos 3, menos f original, es decir, x cuadrado, por g', que es 5. Y sobre g original, que sería 5x menos 3, al cuadrado. Resolvemos destruyendo los paréntesis, no lo vamos a dejar así. Entonces tenemos propiedad distributiva porque es un monomio por un polinomio. Entonces 2x por 5x sería 10x al cuadrado. 2x por menos 3 sería menos 6x. Y de esa manera quedaría, ¿no? Acá hacemos la multiplicación, x cuadrado por 5 sería 5x cuadrado. Entonces menos 5x cuadrado. Abajo tenemos un producto notable, recuerden la diferencia de un cuadrado o el binomio al cuadrado, que nos dice la regla. La primera al cuadrado sería 5x al cuadrado, 25x cuadrado, menos el duplo de la primera por la segunda, 3 por 5, 15x, y por 2 sería 30x, más 3 al cuadrado vendría a ser 9, ¿ok? No hemos terminado aún porque aquí hay términos semejantes. 10x menos 5x sería 5x al cuadrado, menos 6x, que es el término que nos está sobrando, sobre el trinomio 25x al cuadrado menos 30x más 9. Y de esta manera pues hemos resuelto la derivada de esta función cociente, ¿sí? Y es lo que ustedes tienen que realizar con el literal A, B y C, pero pues buscando qué tipo de función es, ¿no? Entonces tienen ustedes